En neurociencias. Me dedico a la medicina y a la psicoterapia, particularmente a la psicoterapia, pero desde hace 2-3 años han llegado a mi consulta adultos mayores casi de manera sistemática. Entonces, pues he intentado buscar, he buscado la formación en psicogerontología o psiquiatría. Y pues como seguramente ustedes saben mejor que yo, este tipo de formaciones en nuestro país son muy escasas, prácticamente nulas. Si estoy equivocado, por favor alguien corríjame, es la verdad. Entonces, dado que en mi formación como psicoterapeuta vemos varias escuelas de manejo psicológico de los trastornos, vemos diferentes teorías. Y una de las en las que me he especializado, de hecho estoy en formación psicoanalítica, es en el área del psicoanálisis junguiano o psicología analítica de Carl Gustav Jung. Como seguramente ustedes saben, Carl Jung es un personaje muy controvertido dentro del área de la psicología. Precisamente ese enfoque holístico que él propuso desde sus inicios, pues chocaron con la idea un tanto cuanto más reduccionista de Freud, y bueno, pues no salieron de acuerdo finalmente. Jung pues empieza a desarrollar por su propia cuenta una serie de trabajos, primero empíricos, porque él con una serie de experimentos de asociación de palabras descubre que hay ciertas huellas, digamos heridas psíquicas, que estructuran pensamientos, emociones, conductas alrededor de un tema central o de varios temas. Podríamos decir que para una persona que ha sufrido, por decir algo, infidelidad, que ha sido víctima de una infidelidad, muchas cosas en su vida se van a girar en torno a este tema. Una persona que ha sufrido violación, varios de sus pensamientos, fantasías catastróficas o anastróficas, es decir, todo lo que puede salir mal en su vida o lo que le gustaría que saliera bien, pues va a girar en torno a estos temas. O cuando hay un detonante particular, una persona, una palabra, una experiencia, alguna vivencia detona que se reactive lo que podríamos decir desde otro punto de vista, desde un punto de vista médico, un trastorno por estrés postraumático. Entonces, Jung hizo una serie de investigaciones, desde las empíricas hasta las más fenomenológicas, que tenían que ver con el análisis e interpretación de sueños, de mitos, de arquetipos a lo largo de la historia. Todo este trabajo junguiano le valió por lo menos 6, me parece que son 7, pero por lo menos 6 doctorados honoris causa, de los cuales es interesante destacar que le dio un honoris causa a la Universidad de Oxford y otro a la Universidad de Harvard, que por cierto es el primer psicólogo, estudiante de la psique, que recibió ese doctorado honoris causa de parte de la Universidad de Harvard. Esto pues es un indicador, si ustedes quieren, paralelo o satélite de las propuestas junguianas. Más allá del reconocimiento académico en algunos círculos y de las críticas en otros, pues yo encontré varios temas recurrentes en los pacientes que he asistido en diferentes momentos: sueños, vivencias, alucinaciones, temas recurrentes en relaciones familiares, de pareja, relaciones padre-hijo. Entonces empecé a notar que había elementos muy interesantes en la psicología junguiana en general que podían aplicarse a una perspectiva psicogerontológica. Entonces lo que vengo a presentarles hoy, a proponerles o a que analicemos, es una propuesta psicogerontológica desde la perspectiva junguiana arquetipal. Este es un trabajo pues cualitativo, de investigación cualitativa, teórica. Pretendo hacer una teoría fundamentada de esto que les presento aquí. Y pues bueno, en lo personal, por mi formación como médico, que es una formación más positivista y cuantitativa, pues también tengo trabajos de este tipo. De hecho, mañana también estaré presentando un trabajo sobre una validación de un instrumento para inferir riesgo de exclusión social del adulto mayor, exclusión social dentro de la familia. Un análisis, pues como les comento, cuantitativo, con un análisis factorial, y que la idea es que ese instrumento pues se aplique de manera sistemática en la consulta
de todos ustedes que en un momento dado atienden a adultos mayores. Hoy, la propuesta de Jungiana arquetipal pues tiene que ver con los elementos más básicos de la teoría junguiana, como es el arquetipo, como es el inconsciente, como son los sueños, como son las emociones también. Para Jung, el ser, el sí mismo, como él lo llamaba, está integrado de diferentes elementos, por lo menos está integrado por cuerpo, por mente, por emociones y por la parte espiritual o trascendental. Entonces es muy interesante que esta escuela junguiana tome en cuenta todos estos elementos. Por supuesto valora la parte biológica. Comentaba hace un momento el ponente que me precedió lo importante de un buen funcionamiento cerebral. En psicología junguiana, por supuesto, tomamos en cuenta la parte biológica, hacer una evaluación metódica del equipo biológico, por decirlo de alguna manera, las propiedades biológicas de la persona que está con nosotros. Por supuesto, también las emociones, que de hecho el tema que sigue a continuación, la siguiente ponencia, tiene que ver con el manejo de emociones en el adulto mayor, particularmente la ira. Pero llegan a nuestra consulta pacientes no solo enojados con ellos mismos o con la vida o con los familiares. Digo con la vida porque a veces es por una enfermedad que dejan de trabajar, se anticipan los ceses laborales, las jubilaciones, digamos las pensiones, y entran o empiezan a manifestar diferentes trastornos. Entonces tenemos la parte biológica, que es el cuerpo, tenemos las emociones, tenemos por supuesto la psique. También el ponente que me precedió habló de que es importante hablar de los sueños de los pacientes. Hay varios trabajos muy interesantes, validados empíricamente, en los que se demuestra cómo la cercanía a la muerte, ¿sí? ya sea que se detecte esa cercanía a la muerte por un diagnóstico médico, es decir, que sea desahuciado el paciente, o no es necesario, es decir, el paciente mismo empieza a ver una serie de sueños que de alguna manera le anticipan que se prepare para una de las etapas de transición. De los enfoques transpersonales no hablamos de la etapa final, sino una de transición. El alma, desde estos enfoques, pues parece que sigue viviendo. Digo parece porque a veces hablar en un auditorio en el que se han formado en las ciencias positivistas, pues podríamos pensar que no hay evidencia empírica de que haya una trascendencia del alma a otras áreas. Pero ¿qué tal si nos abrimos un poco a la física cuántica, que es la que nos permite que funcionen los celulares o que fallen las computadoras como el día de hoy? Es algo impredecible. Entonces, la física cuántica nos dice que es posible que estemos incluso viviendo simultáneamente en dos partes del universo, ¿sí? Entonces, si lo que ha permitido que funcione el láser, que vuelen los aviones, que funcionen los satélites, parte de los fundamentos de la física cuántica, son los que nos dicen que es factible que en este universo estemos en dos lugares simultáneamente, o en varios, ¿no? En un aspecto holográfico, pues bueno, podríamos pensar que el alma, después de morir, en algún lugar sigue viviendo de alguna otra manera. Si finalmente pensamos que no somos más que energía, pues no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, perdón, solamente se transforma. Bien, ese es el aspecto transpersonal, que hay muchas maneras de verlo. Hay personas que se comunican en los sueños, fenómenos que Jung llamó sincronicidad, y que no hay manera de explicarlos de ninguna otra forma, ¿sí? Excepto con física cuántica. Ustedes saben, quizás, que Jung trabajó muy de cerca en una época de su vida con Linus Pauling, el premio Nobel de Física, ¿sí? Entonces, había él intentaba hacer una fundamentación científica de sus teorías. Bien, entonces, cuando llegamos a la parte transpersonal, esta parte que integra todo lo demás, pues hay muy pocas teorías clínicas que nos puedan servir. En el trabajo que les preparé, revisé uno de los estudios de Schroth, de los más completos sobre psicogerontología, en el que describe
tres etapas en las teorías psicológicas del envejecimiento, de la psicología del envejecimiento. Y digamos de las clásicas, las nuevas y las más recientes. Entre estas, de las más recientes, hay una que se llama gerotrascendencia, que seguramente ustedes han escuchado. Entonces, la gerotrascendencia es una propuesta de un psicólogo sueco, Thorsten Lars Thorsten, que ha tenido una influencia muy importante en esa área del mundo. Para países tan desarrollados como Suecia, Finlandia, Noruega, que han estado desarrollando un enfoque psicogerontológico basado en la gerotrascendencia, pues es interesante ver que la psicología junguiana arquetipal se fusiona en esa línea de trabajo de la gerotrascendencia. ¿Y a qué se refiere la gerotrascendencia? Pues bien, que pasemos de una psicogerontología positivista a una psicogerontología fenomenológica, en la que nos interese más la vivencia del paciente, más que aplicar un test, un instrumento validado, que nos involucremos humanamente, existencialmente con el sujeto doliente. Ese que más allá de que nos diga que en un test veamos que tiene deterioro cognitivo o tiene puntuaciones altas en un test para depresión, pues cuál es su vivencia de ese sujeto demenciado, de esa persona deprimida. Y desde ahí trabajar desde ese aspecto fenomenológico, un aspecto comprensivo, más humano. Quiero aclarar que no implica dejar de lado el aspecto clínico más positivista u organicista, pero sí que es importante trabajar la parte fenomenológica, no quedarnos solo con ver a un paciente cuyo cerebro medio funciona o medio disfunciona y ya, sino ver que esa persona, ese dueño de ese cerebro que medio funciona, tiene nombre, tiene una historia, tiene hijos o tiene una esposa, quizás ya está solo, pero se está enfrentando a una existencia para la que nunca se preparó. Y además algo muy interesante que también les queremos mostrar en este trabajo es que los aspectos psicológicos que no se resuelven en un paciente gerontológico, esto está medido en estudios clínicos, los pacientes gerontológicos que no resuelven alguna problemática de tipo psicoafectivo, la constela es un término técnico de diferentes enfoques de la psicoterapia, pero quiere decir la proyectan o la trasladan a los otros miembros de la familia, particularmente al cuidador primario. Entonces, ¿por qué es que los cuidadores primarios muchas veces se deterioran más rápido y fallecen incluso o se suicidan antes de que el paciente haya fallecido, por ejemplo, ¿no? En los pacientes terminales? No solo es el deterioro orgánico, no solo es que el cuidador primario se desvele, no coma y tenga niveles elevados de cortisol y noradrenalina todo el tiempo. No solo es eso. Porque si le preguntamos cómo se siente, veremos que está vivenciando aspectos psicoafectivos que el paciente en cuestión no ha podido tampoco resolver, ¿sí? Se están cargando cosas que el paciente en cuestión no ha podido resolver. La psicología junguiana ha visto que esto ocurre a nivel de los patrones arquetípicos y pues la propuesta que les hago hoy aquí pues es también que la psicología junguiana arquetipal ofrece posibilidades también para los cuidadores, no solo de un abordaje de estudio y de tratamiento para el paciente, sino también para el cuidador primario y los familiares. Entonces, esta perspectiva que comparto hoy con ustedes es, pues digamos, de los últimos desarrollos de la psicología analítica o psicología junguiana. No es la psicología junguiana como se conoció en la época de Freud o en los inicios de Jung. Es más bien en la parte tardía de Jung, cuando empiezan a aparecer más a detalle estos trabajos, pacientes de edad avanzada, y los así llamados también post-jungianos, alumnos de segunda, tercera generación que han desarrollado el trabajo de Jung, y que hoy en día se reconocen tres escuelas principales: la escuela clásica, la escuela evolutiva y la escuela arquetipal.
Y bueno, pues como el trabajo se titula, la propuesta que les comento es, está inmersa en la escuela arquetipal. Arquetipal hace referencia a arquetipo. Sabemos que la raíz griega de esta palabra arqueo, arqué, es viejo, antiguo o primordial, y tipo pues es como referencia. Entonces, arquetípico se refiere a patrones de organización psicológica, emocional, conductual, que emergen en un momento dado de nuestra vida en las personas, ¿sí? Entonces, arquetípico se refiere a esos elementos que son una amalgama entre lo biológico, genético, entre lo genético biológico, y por otro lado lo social cultural. Y pues hay ejemplos muy claros de esto históricos, pero también muy claros también a nivel social. Ejemplo, ustedes saben que hay abuelos, digamos adultos mayores, que en el momento en el que van a ser abuelos o cuando son abuelos, hay algunos que su vida cambia y empiezan a manifestarse más como abuelos, protectores, cuidadores, que se ven como en un espejo de qué han hecho en su vida y cómo están dejando esa descendencia. Cosas que no se plantearon muchas veces con el hijo, sino hasta que aparece el nieto. Entonces se vuelve como una especie de arquetipo del viejo sabio, ¿no? Un abuelo al que pueden recurrir y plantearle problemas, y el abuelo que escucha y que atiende y que ayuda y que resuelve. Pero los hay otros que empiezan en esta etapa y viene como una especie de crisis existencial y empiezan a querer hacer ejercicio, a ponerse playeras pegaditas, a conquistar chicas 20, 30 años menor que ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué depende eso? No, pues estos son los conquistadores, una especie de arquetipo apolíneo en el que quieren como que reconquistar el mundo o hacer algo que nunca hicieron, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo de cómo pueden emerger esos patrones arquetípicos. ¿Por qué son arquetípicos? Porque es algo reiterativo en diferentes sociedades, en diferentes culturas y en diferentes épocas. Bueno, ese es un ejemplo. Igual a ese arquetipo se le conoce como el arquetipo de Senex, que en griego es viejo, ¿no? No, miento, es en latín, el geronto es en griego, Senex es en latín, y está el arquetipo crone o crone de la mujer. Entonces puede ser las famosas, en los cuentos, las hadas madrinas, las hadas buenas, las abuelas buenas, o las brujas malas también. ¿Sí? De alguna manera algo emerge en algún momento dado y son patrones de vida constructivos que llevan a trascender a la persona o incluso a que sufra y a que metan problemas a la familia. Puede parecer peyorativo los términos que utilizo, pero son meramente descriptivos, ni siquiera se utilizan clínicamente, ¿no? Son ejemplos más bien para poder transmitir el concepto de arquetipo, más que utilizarlo, ¿no? Entonces lo que sí manejamos, en particular en el caso en el área gerontológica, pues son estos dos grandes arquetipos, Senex para el varón y Crone para la mujer, porque tienen algunas peculiaridades muy diferentes. Pues en esencia eso es lo que yo quería, lo que les he presentado hoy, pues de manera verbal. Yo los invito a que echen un vistazo a la psicología junguiana arquetipal, pues la más reciente, digamos, los desarrollos más actuales, y se van a dar cuenta que se ha desarrollado bastante esta área, con varios estudios clínicos. De hecho, el que me quería meter un poquito más es un estudio que hace Christian Ressler, un profesor de la Universidad de Friburgo en Alemania y en Basilea de Suiza, trabaja en ambas universidades, hace un estudio, hace un metaanálisis y bueno, se concluye que la psicología analítica junguiana tiene un estatus de empíricamente validada. Sí. Bien, muy interesante. Excelente pregunta. En la psicología junguiana hay 4 grandes arquetipos que se trabajan. Uno es el arquetipo de la persona entendida como la máscara, ¿no? Como en el teatro griego. Es decir,
Ejemplo, el sujeto que toda su vida se ha identificado con el rol de médico, o con el rol de ingeniero, o con el de gerente, y el día que se jubila por enfermedad, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya deja de ser el doctor, cuando deja de ser el gerente, cuando deja de ser quien era? En la máscara se identificó demasiado con su función, ¿no?, profesional, y después empieza a sufrir una fragmentación. Como ya no puedo seguir operando, como ya no puedo seguir dirigiendo la compañía, ya dejé de ser yo mismo. Entonces se trabaja con la máscara, ¿no? Que esa máscara pues es algo que nos ponemos para salir al mundo y sobrevivir en él, pero que detrás de esa máscara el ser es el que debemos trabajar inicialmente. Bien, segundo arquetipo muy importante a trabajar en psicología junguiana es justamente la sombra. La sombra es hay dos maneras de concebirla. Una, como aquello negativo que reprimimos de nosotros mismos y lo mandamos a una parte de nuestro inconsciente porque no nos gusta, porque hay cosas que quiero hacer, hay cosas que me gustaría vivir, pero no, porque no debo hacerlo, porque mi religión me lo prohíbe, porque mi familia no deben hacer las cosas así, etc. Entonces va creciendo esa sombra en el inconsciente de todas las potencialidades aparentemente negativas de las cuales soy capaz. Y en buena medida, pues como su nombre lo dice, son inconscientes, entonces no me doy cuenta de que está creciendo esa, digamos, esa parte oscura dentro de mí, como una especie de retrato de Dorian Gray, pero que en algunos momentos esa sombra va a salir. Y muchas veces es cuando vienen procesos de duelo, cuando la sombra surge, ¿sí? Cuando hay crisis vitales, la sombra surge. Y entonces la persona en una crisis vital se puede plantear: ¿por qué yo no he hecho esto si todo el mundo lo hace? Parece que los que actúan mal les va mejor en la vida, entonces yo que nunca lo quise hacer, pues ahora empezar a hacerlo, ¿no? Entonces se vuelve una situación de vida muy desequilibrada al dejar que la sombra se apodere de la vida de cada persona. Otra visión de la sombra, otra perspectiva de la sombra, es que la sombra es todo lo que no vemos en un momento dado. Es decir, yo cuando me paro aquí enfrente hago una sombra, entonces mi sombra tapa algunas cosas de mi campo visual y no las puedo ver con claridad. Entonces algo así tan sencillo. En otras palabras, pues la sombra no solo es lo malo, sino también puede ser lo bueno que hay en mí que no puedo ver, o simplemente no se ha dado la posibilidad de que lo vea. Hay personas que se pueden sentir abandonadas, tristes, y en realidad no lo están. Cuando se hace un acercamiento con ellos terapéutico y se empieza a enumerar una serie de cosas, es cuando a veces se dan cuenta por primera vez que dicen: bueno, es que realmente no estoy solo, o sea, sí me están cuidando, sí les importa, pero no se habían dado cuenta. Entonces estaba como ensombrecida en esa parte de su vida. Bien, el otro elemento importante que se trabaja en psicología junguiana, el otro gran arquetipo, es el arquetipo del ánima y el ánimos, que es la contraparte sexual en nuestra propia visión de las cosas. Es decir, en la psique masculina hay una parte de femenino, que sería el ánima, de acuerdo a la terminología junguiana. Y en las mujeres, en su psique hay algo de masculino, que se llama ánimos. Esto es muy interesante porque la teoría junguiana nos dice que, por ejemplo, el enamoramiento o los acuerdos o desacuerdos entre parejas tienen que ver en buena medida de que embonen o no esos patrones arquetípicos llamados ánima y ánimos. Es decir, a mí probablemente, de acuerdo a esta teoría, y a mí me parece que es cierta, al menos a mí se aplica, inconscientemente me gustan las mujeres que de alguna manera se parecen a la parte femenina que hay en mí como varón. Y en algunas mujeres, si ya lo analizan, ¿cómo les gusta ese varón, este tipo de estereotipo de varón? Hay una imagen, digamos, en la psique de ese sujeto idealizado. Entonces, cuando nos enamoramos, pues vemos todo lo ideal, ¿no? Y cuando vienen algunos problemas o vienen compromisos es cuando empezamos a ver las cosas cuando ya no nos gustan. Pero en la primera fase, descrita el enamoramiento como una especie de digamos, de estado alterado o alternativo de conciencia, pues no nos estamos percatando de que hay cosas que estamos filtrando, ¿no? Porque están embonando precisamente con ese esquema mental. A nivel gerontológico sí se presenta. A nivel gerontológico pasa algo muy interesante. El ánimus, en el caso del varón, empieza a emerger muchas veces el lado femenino del varón.
El varón que era rudo, que era exigente, empieza a volverse como más tierno, como más consciente de conciliar las cosas en su familia. La mujer, al revés, la mujer empieza a expresar un ánimos que suele ser más bien dictatorial, exigente, en algunas etapas de la vejez, ¿no? Esto hay algunos junguianos como Berry que señalan esta especie de cambio de arquetipo, de predominio arquetipal a nivel psicológico. Bueno, entonces ya enumeré a la persona, la máscara, la sombra, anima, animus, y el otro gran arquetipo que se trabaja pues es el arquetipo del sí mismo, el self. Es decir, eso que está más allá de la personalidad o de la psique, ¿no? Esa parte que podríamos llamar más bien alma, que podríamos llamar la parte trascendente que hay en cada uno de nosotros. Y es donde la escuela junguiana arquetipal trabaja con sentido de vida en el paciente gerontológico. Porque, pues esto ustedes lo han visto, en ciertas etapas del adulto mayor hay una pérdida de sentido de vida. ¿Sí? Y sobre todo cuando está asociada a duelos, ya sea por cese laboral o por enfermedad, ¿no? O por muerte. Entonces, este último gran arquetipo junguiano, el self, se trabaja en terapia precisamente para desarrollar o para que el sujeto encuentre su sentido de vida. Y pues nunca es tarde, muchos de ellos lo encuentran incluso ya estando postrados y prácticamente desahuciados, ¿no? Lo interesante ahí es pues siempre poder ofrecer la posibilidad de trabajarlo. Entonces, estoy hablando de que en ciertas etapas del manejo gerontológico, pues la perspectiva junguiana arquetipal también ofrece posibilidades de tratamiento o de manejo tanatológico. ¿Sí? Bueno, muy bien, no sé si alguien más quiera comentar algo. Pues me imagino que vamos a continuar con las ponencias para no entretenerlos más. Muchas gracias por su atención y perdón.